Una pandemia que pone en evidencia las deficiencias de nuestro sistema sanitario, la debilidad de nuestra economía y también los pocos medios con los que cuentan muchos sectores y profesionales para poder enfrentarse al virus. Uno de los más afectados es la policía. Esta semana conocíamos los casos de positivos en diferentes comisarías y efectivos. En el Alhaurín de la Torre, un brote ponía al límite a la comisaría y la Guardia Civil tenía que asumir sus competencias. En la última semana el coronavirus ha afectado notablemente entre los efectivos y cuerpos de seguridad de la provincia. Por ejemplo, la jefatura de la Policía Local de Alhaurín de la Torre tuvo que cerrar por culpa de varios positivos que dejó a la plantilla en cuadro por las cuarentenas a las que obligó el virus mientras hacían las pruebas. No han sido los únicos casos en agentes locales, son varios los ejemplos de este tipo de policías infectados. En Coín recientemente también se detectó un foco en 4 miembros del cuerpo municipal, un hecho que también se ha producido en el personal de la Policía Nacional. De hecho, el Sindicato Unificado de Policías ha contabilizado también positivos en la plantilla de Vélez, Málaga, Fuengirola, Marbella, Málaga o Antequera desde el inicio de la pandemia. La clara exposición con el virus y la falta de herramientas de protección ha dejado a este colectivo bastante vulnerable. De ahí que el sindicato pida crear un protocolo y ser considerado como servicio sociosanitario para hacer más pruebas. Ante el riesgo de contagios por la COVID-19 entre los policías, por la ausencia de protocolos operativos que minimicen la exposición en las plantillas, según el Sindicato Unificado de Policía, desde el colectivo, exigen a la Dirección General de la Policía una política preventiva mucho más activa, que se anticipe a los riesgos y aproveche todos los recursos sanitarios públicos para que todos los agentes accedan a las pruebas. Hablamos con Mariló Valencia, secretaria general en Andalucía y también aquí en Málaga del Sindicato Unificado de Policías. Muy buenas, Mariló. Hola, buenas tardes. ¿Cómo es la situación del cuerpo en estos momentos frente a esta pandemia? Pues la situación es bastante complicada. Nos estamos encontrando en la actualidad con más de casi 20 compañeros que están positivos en sus domicilios, pero además esto es extensible a este número multiplicado por 4, podríamos decir aproximadamente, porque no podemos olvidar que según el protocolo que se aprobó en julio de este año, tras la pandemia, todos aquellos compañeros que han tenido un contacto estrecho tienen que pasar a estar en cuarentena. Por lo tanto, estamos temiendo que se vuelva a repetir aquí a nivel de la Policía Nacional lo que por desgracia ha pasado con los compañeros aquí en Alhaurín. De ahí que solicitamos desde el Sindicato Unificado de Policía de que se tenga en cuenta nuestra situación, nuestro trabajo, nuestras funciones sociosanitarias, porque no podemos olvidar que también nos dedicamos al traslado de detenidos, nos dedicamos a lo que es la custodia en módulos hospitalarios, y tenemos también lo que es la zona de calabozos, que podría ser un posible contagio unido a una de nuestras tareas, que es lo que es el servicio asistencial. De ahí que solicitamos que cuando estos compañeros acaben lo que es la cuarentena, se proceda a realizar la prueba del PCR para poder confirmar que efectivamente son negativos. No que una vez que finaliza la cuarentena, vuelven al servicio, con el riesgo que eso supone en el caso de que esta enfermedad no haya sido todavía curada y pueda estar todavía en un periodo de contagio. Se viene denunciando desde que comenzó la pandemia, ¿no?, esa falta de recursos y esa evidencia, ¿no?, de la falta de personal dentro de la policía, ¿no? Es complicado, ¿no?, en todos los sectores, pero también en el sector de la policía, esta lucha contra el coronavirus con los medios que actualmente disponen en comisarías y tanto Policía Local como vemos Policía Nacional. Así es, nosotros hemos estado, bueno, como todos sabemos, hemos estado en una época de crisis que ha supuesto, en el caso nuestro de la Policía Nacional, que somos un cuerpo estatal, que durante varios años ha estado casi congelada, podríamos decir, las promociones o el acceso a la Policía Nacional. Entonces, la tasa de reposición era superior a la entrada de policías nacionales. Durante estos 4 o 5 años no han venido lo que eran policías nacionales nuevos, de nuevo ingreso, podríamos decir, a nuestras plantillas. Así que nos encontramos que en el caso de Málaga y provincia hay un déficit de personal de 600 agentes, que no deja de ser una situación que está por debajo de la realidad. Como ya hemos explicado en otras ocasiones, la Policía Nacional, estamos hablando de un catálogo que determina el número de policías en función de lo que es la idiosincrasia de esa provincia del año 2008, cuya realidad delincuencial, que por desgracia hemos visto en estos días en el caso de Marbella, no tiene nada que ver desde 2008 al 2020. Entonces, el caso de que hemos llegado al estado de alarma, nos hemos encontrado con compañeros contagiados, porque somos, como yo digo, parte de la ciudadanía, y además que los policías alumnos que por fin se incorporan ahora a partir del mes de septiembre, hace 2 días ya se incorporaron en lo que es el caso de Málaga y provincia, no tenemos
claro cuál es el protocolo a seguir. Nos estamos encontrando que muchos de los compañeros anteriores a 2011, que son policías nacionales, dependen de clases pasivas, entonces las instrucciones a seguir en el caso de ser positivo no tienen nada que ver, por desgracia, con el tema de la seguridad social. Y para colmo, ya para finalizar, nos estamos encontrando que somos un cuerpo estatal, que no somos autonómicos, pero tenemos una normativa en el tema de sanidad autonómica, porque esa competencia está delegada y no sabemos muchas veces cómo actuar. Si teniendo en cuenta a nivel de sanidad de la comunidad autónoma o a nivel nacional, qué es lo que es nuestro cuerpo. Y esta pandemia está quedando en evidencia, ¿no?, esa falta de recursos. Muchas gracias, Marilo, por atender la llamada de 101 Televisión. Gracias. Muchísimas gracias por contar con nosotros. Saludos.